Una coronel con un pasado oscuro se muda a un barrio exclusivo, pero un policía insiste en interrogarla. ¿Por qué se niega a dejar que abra esa caja marcada como confidencial? Cuando llama al Pentágono, descubre que este encuentro no fue casual. Alguien sabe demasiado. El rugido del motor diésel del Tajo militar se apagó con un último estertor, dejando un silencio cargado en el aire húmedo de la mañana. Coronel Valeria Márquez mantuvo las manos sobre el volante por un largo momento, los nudillos blanqueándose levemente antes de relajar su agarre. El viaje desde Fort Bragg había sido una sucesión interminable de autopistas, gasolineras solitarias y cafés servidos en vasos de espuma de poliestireno que le dejaban un regusto amargo en la lengua. El asiento de cuero crujió cuando se estiró, aliviando la tensión acumulada en su espalda después de 6 horas al volante. Por el parabrisas, su nueva casa se alzaba bajo un cielo plomizo, una estructura de 2 plantas con revestimiento de tablillas blancas, un porche frontal con balaustres recién pintados y un jardín delantero donde las azaleas comenzaban a florecer en tonos carmesí. Había elegido este lugar precisamente por su normalidad, su anonimato, su promesa de tranquilidad después de 22 años de bases militares y cuarteles temporales. El aire olía a tierra mojada y a hierba recién cortada. Alguien en el vecindario debía haber estado trabajando en su jardín temprano. Valeria abrió la puerta y salió del vehículo, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas lustradas. El uniforme de servicio, verde oliva, planchado con precisión militar, le pesaba ligeramente en los hombros bajo el peso de las insignias y condecoraciones. La placa de identificación plateada golpeó su esternón con un tintineo metálico cuando se inclinó para sacar una caja del asiento trasero. Archivos, confidencial, rezaba la etiqueta en letras negras y mayúsculas. Dentro, entre documentos clasificados y manuales de protocolo, sabía que estaba la foto de su pelotón en Ramadi, el marco ligeramente abollado por años de traslados. La caja era ligera pero incómoda de cargar, con las esquinas del cartón mordiéndole los antebrazos a través de la tela de la camisa. Un sonido rítmico la hizo alzar la vista. Al otro lado de la calle, un hombre de unos 60 años, pantalones caqui, camisa a cuadros remangada hasta los codos, empujaba una cortadora de césped con movimientos mecánicos. Había detenido su tarea al verla, y ahora permanecía inmóvil, las manos agarrando con fuerza el manubrio de la máquina. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol baratas, seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía que la piel de Valeria se erizara. No hubo asentimiento, ningún gesto de bienvenida. Solo esa mirada penetrante, ese silencio cargado que ella conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había recibido al entrar en ciertos restaurantes de carretera, la misma que le lanzaban los agentes de TSA cada vez que su apellido aparecía en sus pantallas. La mirada que siempre preguntaba, sin palabras, ¿qué haces tú aquí? Valeria apretó la caja contra su pecho, sintiendo el borde afilado del cartón a través de la tela de su uniforme. Respiró hondo, llenando los pulmones con el olor a lluvia inminente, y se dirigió hacia el porche. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso cuando subió los 3 escalones de madera. Las llaves, frías y afiladas, le mordieron la palma de la mano cuando la sacó del bolsillo. Fue entonces cuando lo oyó, el crujido lento de grava bajo neumáticos, el sonido inconfundible de un vehículo deteniéndose justo detrás del suyo. No hizo falta volverse para saber lo que era, había pasado demasiadas veces en demasiados lugares distintos, pero igual lo hizo, con movimientos calculados, la caja aún firmemente agarrada contra su cuerpo. La patrulla policial, blanca con detalles azules, estaba estacionada a menos de 1 metro de su parachoques trasero. Las luces estaban apagadas, no había sirena, pero la puerta del conductor ya se estaba abriendo. Un hombre alto, uniforme azul oscuro ajustado sobre hombros anchos, salió con movimientos deliberados. Sus botas negras golpearon el pavimento con un eco que pareció resonar en todo el vecindario. Valeria no se movió. Permaneció en el porche, las llaves ahora firmemente agarradas en su mano libre, sintiendo como el metal se calentaba contra su piel. El oficial Reeves, según la placa en su pecho, se ajustó el cinturón de servicio con un gesto automático antes de alzar la vista hacia ella. En algún lugar cercano, un pájaro comenzó a trinar,
su canto agudo y despreocupado en marcado contraste con la tensión que ahora llenaba el aire. Valeria respiró hondo una vez más, sintiendo el peso de sus insignias, la textura áspera de las cintas de sus condecoraciones bajo sus dedos. Bienvenida a Oakridge, pensó con ironía amarga, justo cuando el oficial comenzó a caminar hacia ella, sus pasos midiendo la distancia entre ellos con precisión de depredador. La voz del oficial Reeves cortó el aire como un cuchillo, cargada con esa mezcla de falsa cortesía y sospecha arraigada que Valeria había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Señora, ¿puede explicar qué hace aquí? Las palabras cayeron entre ellos como un guante arrojado al suelo, el tono pretendiendo neutralidad pero fallando por completo en ocultar el subtexto: usted no pertenece aquí. Valeria bajó la caja con movimientos deliberadamente lentos, colocándola sobre el pretil del porche antes de enderezarse. Su uniforme, impecablemente planchado esa mañana, ahora mostraba las arrugas sutiles de un largo viaje. Las insignias en su pecho capturaron la luz difusa del día nublado cuando giró para enfrentar al oficial. «Vivo aquí, oficial», respondió, manteniendo su voz en ese registro calmado pero firme que había perfeccionado en incontables salas de reuniones llenas de hombres que cuestionaban su autoridad. «Soy la coronel Márquez». Reeves no se inmutó. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho amplio, los dedos tamborileando contra el bíceps izquierdo donde un tatuaje apenas asomaba bajo la manga remangada. «Este es un vecindario tranquilo», declaró, como si eso fuera una explicación suficiente. «Hemos tenido reportes de robos recientes». Sus ojos, de un azul pálido que contrastaba marcadamente con su piel bronceada, escudriñaron cada detalle de su apariencia, desde las botas pulidas hasta el moño impecable que recogía su cabello negro. «Necesito ver una identificación con esta dirección». Valeria sintió como sus músculos abdominales se tensaban, esa reacción instintiva que precedía a la ira, pero la contuvo. Exhaló por la nariz, un suspiro controlado que no llegaba a ser exasperación pero rozaba sus límites. Sus dedos encontraron la billetera en el bolsillo interior de su chaqueta con movimientos precisos. La licencia militar, ligeramente desgastada en los bordes, mostraba una foto más joven de ella misma, el pelo más corto, la mirada más dura. «Acabo de mudarme», explicó, sosteniendo el plástico laminado entre ellos. «Los documentos de la propiedad están dentro». Reeves tomó la identificación con dedos que deliberadamente rozaron los suyos, un contacto innecesario que hizo que su piel se erizara. Sus cejas, notablemente más claras que su cabello castaño, se arquearon cuando comparó la foto con su rostro. «Dirección anterior». «Fort Bragg», leyó en voz alta, como si cada sílaba contuviera una acusación. «Sin prueba de residencia actual, no puedo darle acceso». Sus ojos se desviaron hacia la caja en el porche. «¿Qué hay en esa caja?». El cambio en el tono de Valeria fue casi imperceptible, pero suficiente para que Reeves notara cómo su postura se volvía más rígida, más militar. «Documentos personales, oficial. Fotografías. Recuerdos». Cada palabra era medida, cuidadosamente seleccionada para no dar más información de la necesaria. El silencio que siguió fue denso, cargado. En algún lugar cercano, un pájaro comenzó a cantar, su trino incongruentemente alegre en medio de la tensión palpable. Reeves devolvió la identificación con un movimiento que rayaba en lo despectivo. «Espere aquí», ordenó, girando hacia su patrulla con esa confianza de quien está acostumbrado a ser obedecido. Fue entonces cuando Valeria tomó una decisión. Su teléfono emergió de su bolsillo con la fluidez de un arma siendo desenfundada. «Oficial Reeves», dijo, y esta vez su voz tenía el filo de un sable, «voy a llamar a mi superior en Fort Bragg». Sus dedos ya estaban marcando el número memorizado cuando añadió: «Si insiste en esto, prepárese para explicar por qué está reteniendo a una oficial en servicio frente a su propia residencia». El cambio en el rostro de Reeves fue instantáneo. Una sombra de duda cruzó sus facciones, seguida por un destello de ira contenida. Su mano izquierda se movió hacia su radio, pero se detuvo a mitad de camino, suspendida en el aire como si hubiera tocado una cerca eléctrica. En ese momento, ambos entendieron que el equilibrio de poder había cambiado. Valeria sostenía el teléfono contra su oreja,
sus ojos oscuros fijos en los del oficial, desafiándolo a dar un paso más. El zumbido del tono de llamada sonó entre ellos como un tic-tac de bomba. El tono de llamada resonó en el silencio cargado, cada pitido marcando el ritmo de una cuenta regresiva invisible. Valeria mantenía el teléfono firmemente pegado a su oreja, sintiendo el leve calor del dispositivo contra su piel. Sus ojos, oscuros e impasibles, no se apartaban del rostro de Reeves, observando cada microexpresión que cruzaba sus facciones, el leve tic en su mandíbula, el parpadeo rápido que delataba su incomodidad, la forma en que sus dedos se abrían y cerraban junto a su cinturón de servicio. El segundo tono fue interrumpido por un clic seco. Oficina del general Morrison, anunció una voz masculina al otro lado de la línea, clara y profesional a pesar de la distancia. Valeria no apartó la mirada de Reeves cuando respondió: Coronel Márquez, código de verificación 7, Alfa, 3-9, Oscar. Necesito confirmación inmediata de estatus ante situación Code Black en ubicación civil. Las palabras técnicas, frías y precisas, flotaron en el aire como balas trazadoras. Reeves palideció visiblemente al escuchar el lenguaje militar, su mano derecha tembló levemente antes de aferrarse a la funda de su radio. En la línea, se escuchó el sonido de teclas siendo presionadas con urgencia, luego un cambio brusco en el tono de voz del operador. Un momento, coronel. Conectando con protocolo de emergencia. El silencio que siguió fue tan denso que Valeria podía escuchar el crujido del cuero del cinturón de Reeves cuando éste ajustó su postura. El zumbido eléctrico de la transferencia de llamadas se mezcló con el distante canto de un pájaro en algún jardín vecino. Luego, una nueva voz emergió del auricular, grave y autoritaria: aquí Teniente Coronel Briggs, Seguridad Interior. Reporte situación, coronel. Valeria articuló cada palabra con precisión quirúrgica: ubicación residencial privada, Oak Ridge. Oficial local cuestionando identidad y derecho a propiedad. Presento credenciales militares válidas. Solicito verificación inmediata de estatus y asistencia jurídica bajo artículo 14b del Código de Conducta. Un nuevo sonido irrumpió en la escena, el crepitante parloteo de la radio policial de Reeves. Una voz distorsionada por la estática preguntaba: Unidad 227, reporte su estatus. Reeves tardó 3 segundos en reaccionar, sus ojos saltando entre Valeria y su vehículo como un animal acorralado buscando una salida. La respuesta del teniente coronel Briggs hizo que Valeria esbozara una sonrisa fría, sin humor: confirmado estatus activo coronel Márquez. Datos biométricos verificados. Mantenga posición. Notificando Departamento de Policía Local y Oficina de Asuntos Civiles del Ejército. Tiempo estimado de respuesta, 2 minutos. Al pronunciar estas últimas palabras en voz alta para que Reeves las escuchara claramente, Valeria vio como una gota de sudor recorría la sien del oficial. La radio de su patrulla volvió a crepitar, esta vez con un mensaje que hizo que su postura se encogiera ligeramente: todas las unidades en sector 4, alerta prioridad 1. Verificación federal en progreso. Abstenerse de acciones sobre sujeto militar identificado. Repito, abstenerse de contacto. El teléfono en la mano de Valeria transmitió una última instrucción: coronel, queda autorizada a grabar interacción bajo protección de la Ley de Derechos Militares. ¿Requiere asistencia médica o psicológica? Negativo, respondió Valeria, sin dejar de observar cómo Reeves retrocedía un paso, su brazo ahora lejos del arma, sus hombros ligeramente encorvados. Solo necesito que quede registrado. Colgó con un toque preciso, manteniendo el dispositivo visible en su mano derecha mientras con la izquierda señalaba hacia la caja en el porche. ¿Aún necesita inspeccionar mis pertenencias personales, oficial? La pregunta flotó en el aire como una espada suspendida. El sonido de sirenas distantes comenzó a filtrarse entre los robles del vecindario, cada vez más cercanas. Reeves abrió la boca para responder, pero en ese preciso momento, su radio emitió un chillido agudo seguido de una orden inconfundible: oficial Reeves, código de retirada inmediata 10-99. Repito, retirada inmediata. Supervisor en ruta a su ubicación. El crujido de grava bajo ruedas anunció la llegada de 2 vehículos policiales adicionales,
sus luces giratorias proyectando sombras azules y rojas que bailaban sobre las fachadas de las casas. Valeria permaneció inmóvil en el porche, la caja de archivos ahora firmemente bajo su brazo, su teléfono grabando en silencio. La expresión en su rostro no era de triunfo, sino de una resignación cansada. Esta batalla podía haber terminado, pero la guerra seguía ahí afuera, esperando en cada esquina, en cada mirada suspicaz, en cada pregunta aparentemente inocente que en realidad nunca lo era. Las sirenas se apagaron bruscamente, dejando un silencio electrizante que parecía envolver toda la calle. Valeria permanecía inmóvil en el porche, las yemas de sus dedos presionando levemente contra la superficie áspera de la caja de archivos que ahora sostenía contra su costado. El primer vehículo policial en llegar se detuvo con un crujido de grava, las puertas se abrieron casi simultáneamente antes de que el auto hubiera terminado de balancearse sobre sus amortiguadores. Una mujer de unos 45 años, con el pelo castaño recogido en un severo moño bajo su gorra de oficial, emergió con movimientos precisos. Sus ojos verdes escanearon la escena con rapidez profesional antes de posarse en Valeria. La insignia de teniente brillaba en su pecho cuando se acercó, sus botas dejando marcas nítidas en el césped recién cortado. «Coronel Márquez», dijo con una voz que pretendía ser conciliadora pero que no lograba ocultar cierta tensión burocrática. «Teniente Carla Dixon, Departamento de Policía de Oak Ridge. Lamento profundamente este malentendido». Valeria no se movió. Observó cómo Reeves retrocedía hacia su patrulla bajo la mirada gélida de la teniente Dixon. Sus manos, ahora visiblemente temblorosas, se aferraban al volante como si fuera un salvavidas. ¿Malentendido? Valeria repitió la palabra lentamente, saboreando su ironía. Un oficial de policía acaba de retenerme ilegalmente frente a mi propia casa, cuestionando mi derecho a estar aquí. En mi uniforme. Con mis identificaciones. Hizo una pausa deliberada. Eso no es un malentendido, teniente. Es un patrón. Dixon asintió, sus labios apretados formando una línea delgada. Reeves será suspendido inmediatamente, pendiente de investigación interna. Ya hemos recibido llamadas del JAG Corps y de la oficina del fiscal federal. Sus ojos se desviaron hacia la cámara corporal de Reeves, que ahora parpadeaba con una luz roja intermitente. Todo el incidente ha sido grabado. El segundo vehículo policial se había estacionado estratégicamente entre la escena y los curiosos vecinos que comenzaban a asomarse tras sus cortinas. Valeria podía sentir sus miradas ardientes en su nuca, esas mismas miradas que siempre parecían pesar y medir, clasificar y dudar. ¿Sabe qué es lo más triste, teniente? Valeria bajó la voz hasta convertirla en un filo apenas audible. Que esto solo se resolvió cuando mencioné mi rango. ¿Qué habría pasado si fuera una civil? ¿Una inmigrante? ¿Una madre soltera? Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la caja. Su oficial no vio a una persona. Vio una amenaza donde solo había una mujer tratando de entrar a su casa. Dixon no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Valeria en un momento de raro entendimiento profesional. Tiene razón, admitió finalmente. Pero el cambio comienza con incidentes como este. Con registros como ese. Señaló la cámara de Reeves. Con voces como la suya. El chirrido de un tercer vehículo interrumpió la conversación. Un sedán negro con placas gubernamentales se detuvo frente a la casa, y un hombre de traje con una carpeta bajo el brazo salió con expresión grave. Dixon respiró hondo. Asuntos internos, murmuró, como si eso lo explicara todo. Valeria finalmente bajó del porche, pasando junto a Reeves sin dignarse a mirarlo. Sus botas resonaron contra el pavimento cuando se dirigió hacia su puerta principal. Las llaves seguían en su mano izquierda, ahora frías como el hielo. «Coronel», la llamó Dixon desde atrás. «¿Necesita algo más de nosotros?» Valeria se detuvo en el umbral, la puerta entreabierta revelando un vestíbulo aún lleno de cajas por desempacar. «Sí», respondió sin volverse. «Que esto signifique algo. Que no sea solo otro informe archivado».
Al cerrar la puerta tras de sí, el primer sonido que escuchó no fue el de los policías discutiendo afuera, ni el de los vecinos murmurando. Fue el crujido del marco de fotos dentro de la caja que finalmente depositó sobre la mesa, el sonido de un recuerdo que insistía en recordarle quién era, y todo lo que había superado para llegar hasta aquí. La autoridad no se gana con un uniforme, ni el respeto con un rango. El verdadero poder reside en la dignidad inquebrantable de quien exige ser tratado como igual, incluso cuando el sistema insiste en verlo como una amenaza. Esta historia no es solo sobre un abuso de poder, sino sobre los mecanismos invisibles que normalizan la sospecha hacia ciertos cuerpos, ciertos rostros, ciertos nombres. La coronel Valeria Márquez no es una víctima, es un espejo. Un reflejo de cuánto más debe probar alguien cuando su mera existencia en un espacio desencadena preguntas como ¿qué haces aquí?, en lugar de bienvenida a casa. El respeto no debería ser una negociación. No debería depender de conexiones militares, llamadas al Pentágono o cámaras que graban. Debería ser inherente. Universal. Pero esta historia también es una advertencia: el cambio no llega con disculpas vacías, sino con responsabilidad. Con sistemas que investigan, oficiales que son destituidos, vecinos que dejan de mirar tras las cortinas para actuar. Con la voluntad de reconocer que el problema no fue un malentendido, sino un síntoma de algo mucho más profundo. Y quizás lo más importante, la lucha no termina cuando una coronel gana la batalla, sino cuando ninguna madre, ningún inmigrante, ningún joven, debe temer llegar a su propio hogar. Si esta historia resonó en ti, no la dejes morir en el silencio. Suscríbete, deja tu like y compártela. Habla de ella en la mesa familiar, en el trabajo, en las redes donde tus palabras puedan germinar. Edúcalos, enséñales a tus hijos que el respeto no se mide por uniformes o títulos, sino por cómo tratamos a quien el mundo insiste en marginar.